Ya, buenas tardes muchachos. Entonces, vamos a continuar con lo que es la clase de ayer. El día de ayer hemos visto el tema de intervalos de confianza, ¿ya? Como hemos visto, el tema de intervalos de confianza básicamente se basa en encontrar, bueno, más que todo es difícil encontrar un valor exacto para el parámetro que nosotros queremos hallar. En la mayoría de los casos vamos a querer hallar una media poblacional o una varianza poblacional. Como es complicado hallar ese parámetro, lo más adecuado o lo más recomendable en algunos casos es por lo menos encontrar un intervalo donde se puede encontrar el parámetro mu. ¿Ya? Recordemos que mu es un parámetro poblacional, al igual que el sigma. Es decir, que estos valores son constantes. No significa que el mu se está moviendo. Vean bien este intervalo. El mu es un valor fijo, un valor que se queda quieto. Lo mismo con el sigma poblacional. En este caso, el mu no se está moviendo en esta distribución. No es que esté girando en diferentes valores. Lo que está girando o lo que está variando en diferentes valores es el mismo intervalo. ¿Por qué? Porque el intervalo contiene a estadígrafos lo que es la media muestral y como hemos visto la media muestral es una variable aleatoria. Por lo tanto, por cada observación van a existir diferentes intervalos, ¿no? Y la probabilidad de que encontremos esa constante, de que encontremos a la media poblacional, nosotros la vamos a definir como el nivel de confianza. El nivel de confianza va a estar definido mediante la siguiente fórmula, 1 menos alfa. Entonces, lo que nosotros buscamos aquí es encontrar la probabilidad de que el valor, de que el parámetro poblacional, en este caso mu, se encuentre dentro de estos límites, tanto el límite inferior como el límite superior, es decir, se encuentre dentro del intervalo. Entonces, para eso tenemos su probabilidad, 1 menos alfa. Este alfa, solamente el alfa, es llamado nivel de significancia. El alfa nosotros lo vamos a llamar como nivel de significancia. Y 1 menos alfa es el nivel de confianza en el que vamos a encontrar nuestro parámetro poblacional. Bien, aparte de eso hemos indicado que existen diferentes casos. Por ejemplo, aquí vamos a hallar, o el día de ayer hemos hallado los intervalos de confianza para la media poblacional. Ahora, en el caso de encontrar el intervalo de confianza para la media poblacional, es decir, mu, pueden existir diferentes casos. Uno de estos casos es cuando nosotros no conocemos la varianza poblacional. Como no conocemos la varianza poblacional, pero esto sí me estaba olvidando, el supuesto cero, el supuesto que vamos a manejar en todo este capítulo va a ser que todas las observaciones provienen de una población con distribución normal. Todas las observaciones. Es decir, X sub 1 viene de una distribución normal con su respectiva media y su respectiva varianza. X sub 2 también viene de una distribución normal. X sub 3, X sub 4, todas ellas vienen. Entonces, cuando nosotros estamos indicando que todas ellas vienen y además tenemos lo que es la varianza poblacional, nosotros hemos visto una variable aleatoria, o mejor dicho, hemos podido convertir esta variable aleatoria, la media muestral, como, como una distribución normal con media 0 y varianza 1, como restando la media muestral de la media poblacional. Media poblacional de X promedio dividido entre el sigma de X promedio. Como nosotros sabemos que S es un valor Z, entonces simplemente vamos a sustituirlo en el intervalo que nosotros hemos visto. Una vez que hemos sustituido, en vez de escribir Z, vamos a escribir X promedio menos mu dividido entre sigma sobre raíz de N. Este sigma sobre raíz de N es sigma de la media muestral. Y este mu es el mu de la media muestral. Que como hemos visto en anteriores capítulos, el mu de la media muestral es igual al mu poblacional. Y
el sigma de la media muestral es igual al sigma poblacional dividido entre la raíz de n. Entonces, en base a eso, nosotros tratamos de buscar el valor de la media poblacional y buscar sus diferentes intervalos, donde puede encontrarse la media poblacional con un cierto nivel de confianza. En este caso, nosotros hemos podido determinar que cuando nosotros tenemos la varianza poblacional, podemos utilizar esta fórmula. Esta es la fórmula para el primer caso. Encontrar la media poblacional conociendo la varianza poblacional. Utilizamos esto. Ahora vámonos al caso B. Cuando la varianza poblacional no es conocida y n es mayor que 30. Bien, hemos dicho que todas las variables x1, x2, x3 provienen de una distribución normal. Como provienen de una distribución normal, la sumatoria de esas variables también va a ser una distribución normal. Sin embargo, aquí x menos mu dividido entre, como yo no conozco la varianza poblacional, yo tengo que estimar. Eso hemos visto en el anterior capítulo, la estimación puntual. Entonces, ¿cómo podría estimar yo la varianza poblacional? Nosotros lo hemos estimado como con la varianza muestral. Entonces, este término se va a aproximar a la variable z que nosotros hemos estudiado. La diferencia es que en vez de poner varianza muestral, aquí debería ser la varianza poblacional, pero aproximando al valor de z con una distribución normal de 0 y una varianza 1. Como se está aproximando y además el tamaño de la muestra es mayor que 30, nosotros podemos utilizar esto o podemos indicar que esto se trata de una variable z. Entonces, al igual que nosotros hemos encontrado el intervalo de confianza con z, lo único que hacemos es sustituir z por un estimado. Y ese estimado contiene a la varianza muestral. Entonces, despejando los valores, yo tengo que la media poblacional es igual a este intervalo de confianza. Si se dan cuenta, lo único que hemos cambiado aquí ha sido que en vez de escribir varianza poblacional, hemos escrito varianza muestral. Ese es el caso B. Ahora el caso C, que la varianza poblacional no es conocida y el tamaño de muestra es menor que 30. Entonces, yo voy a tratar de utilizar lo mismo que he hecho aquí, x menos mu, dividido entre s al cuadrado, dividido entre la raíz de n. Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle. Esta variable aleatoria t, que no sé todavía su distribución, si la sumo con menos de 30 veces, el resultado no va a ser una distribución normal. Tal vez hay una confusión, les estoy indicando que las x sub i son distribuciones normales, pero x promedio no significa que sea una distribución normal. Mucho menos si yo tomo aquí un valor s. Sin embargo, podemos esto asemejarlo a otro tipo de distribución. Esto lo hemos analizado el día de ayer y hemos definido una distribución t de student. La distribución t de student básicamente, a diferencia de la distribución normal, radica en que esté en función a los grados de libertad, no está en función a otra cosa. Además de tener una media 0 y una varianza de m dividido entre m menos 2. Ahora la pregunta es, ¿puedo utilizar la varianza muestral o puedo utilizar otro tipo de estimador de la varianza poblacional? Aquí nosotros hemos hecho el análisis y hemos visto que el mejor estimador entre la varianza muestral y la varianza o la cuasivarianza era la cuasivarianza. ¿Por qué? Porque gozaba de una propiedad de insesgamiento. Es decir, que el valor esperado de la varianza muestral no cumplía con las características de insesgamiento. Por lo tanto, no era muy buen estimador cuando el tamaño de la muestra era menor que 30. Cuando es mayor que 30, es un buen estimador,
Porque si ponemos aquí 30, 30 menos 1, 29 entre 30, trata de aproximarse al valor 1, donde el valor esperado de la varianza muestral es igual a la varianza poblacional. Bien, entonces hemos hecho el análisis de la cuasivarianza. Nos hemos preguntado si la cuasivarianza podría ser un buen estimador. Haciendo el respectivo análisis, hemos visto que la cuasivarianza sí era un mejor estimador que la varianza muestral. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros tenemos un tamaño de muestra menor a 30, en vez de utilizar la desviación muestral, voy a utilizar la cuasi desviación, que es lo mismo que la raíz cuadrada de la varianza, de la cuasi varianza. Es decir, en vez de poner el otro S, lo voy a poner este S, que indica la cuasi varianza. Esos serían los tres casos donde nosotros podemos identificar o podemos encontrar los intervalos de confianza. Ahora vamos a pasar a identificar otro tipo de intervalos. Uno de los intervalos que también nosotros queremos ver y analizar es el intervalo, para encontrar la media, o perdón, para encontrar la varianza poblacional. Ya. Bien, entonces, esto. Den un segundito, esto lo copiaremos. Ya. Ya hemos encontrado entonces el intervalo de confianza para una media poblacional. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es encontrar el intervalo de confianza para la varianza poblacional. Ese es el intervalo de confianza que nosotros vamos a tratar de buscar. Es decir, entre qué valores está comprendida la varianza poblacional para que nos dé un nivel de confianza, 1 menos alfa. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar uno de los estadígrafos que hemos utilizado en el capítulo 2. En el capítulo 2, ustedes deben... Un segundito, denme. En el capítulo 2, ustedes deben recordarse que nosotros hemos utilizado esta variable, la variable U, y nosotros le hemos definido a la variable U como n-1, el tamaño de la muestra menos 1, por S al cuadrado. S que vendría a ser la cuasivarianza. S al cuadrado dividido entre sigma. Sigma poblacional esta variable aleatoria U, bueno, no variable aleatoria, sino esta variable U, nosotros le hemos definido como n-1 por la cuasivarianza dividido entre la varianza poblacional. Eso es como nosotros hemos definido. Y también lo hemos definido de la siguiente manera. Le hemos definido como n por la varianza muestral, todo dividido entre la desviación poblacional.
Entonces, cualquiera de estos términos, o bien ese término, o bien este término, puede, nosotros lo podemos poner como una variable aleatoria. Esta variable aleatoria hemos dicho que tiene una distribución chi cuadrada. Esta variable aleatoria tiene una distribución chi cuadrada. Recuerden que al decir chi cuadrada siempre ponemos el subíndice o el superíndice de 2 con un cierto grado de libertad. Y este grado de libertad que nosotros hemos definido es n menos. Entonces, si se acuerdan, nosotros en los anteriores, bueno, en los anteriores capítulos, hemos definido la variable z. La variable z la hemos definido de la siguiente manera. La hemos definido como x promedio menos el mu de x promedio dividido entre sigma de x promedio. Así le hemos definido la variable z. Mientras que la variable t la hemos definido de la siguiente manera. Le hemos definido x promedio menos media poblacional dividido entre cuasi varianza dividido entre raíz de n. A esto le hemos llamado la variable t, que esta variable t tiene una distribución t de student. Por eso es la letra de la t. Mientras que ahora estamos definiendo otra variable. Le estamos definiendo de la siguiente manera. Estamos definiendo la variable u como n-1 por la cuasi varianza. Esto me he olvidado de recordado. Estamos definiendo esta expresión como una variable u, la misma que tiene una distribución chi cuadrada con n-1 grados de libertad. Esta es la variable u. Cualquiera de estos términos. En algunos casos nos van a dar la cuasivarianza, entonces utilizo este término. En otros casos me van a dar la varianza muestral, entonces utilizo este término. Y ahora va a haber algunos casos donde nosotros no tengamos ni la cuasivarianza ni la varianza muestral, simplemente tengamos los datos en bruto, entonces nosotros podemos hallar o bien la cuasivarianza o podemos hallar la varianza muestral. Es decir, si tengo yo un histograma y no me indica ningún dato como es en la vida real, lo que tengo que hacer es calcular la media muestral y además tengo que calcular la varianza. ¿Cuál de esas varianzas? ¿La muestral o la cuasivarianza? Cualquiera de las dos, pero si utilizas la cuasivarianza, tienes que utilizar o tienes que multiplicar por n-1. Y si utilizas la varianza muestral, tienes que multiplicarlo por n. Entonces, de acuerdo a esto que nosotros hemos visto, podemos despejar, podemos encontrar un intervalo de confianza para esta expresión. Pero primero vamos a pasar a copiarlo a nuestro pizarrón. Ya. Entonces, varianza poblacional. Aquí lo vamos a poner. Sabiendo que la variable u tiene una distribución chi cuadrada y que esa variable u se puede escribir como n-1 por cuasivarianza al cuadrado, pero cuasivarianza dividido entre la varianza poblacional. Nosotros podemos tratar de encontrar un intervalo de confianza para este valor, para el sigma, para la varianza poblacional. Ahora, lo que nosotros también tenemos que considerar es que tanto la varianza poblacional, bueno, sí, tanto la varianza poblacional es una constante, al igual que hemos visto con la varianza muestral, los valores son fijos, no están cambiando nada. Vamos a pasar a ver un logo. Entonces, aquí. Vamos a pasar a ver la
chi cuadrado. Esta es la chi cuadrada que nosotros hemos analizado en el capítulo 2. Hemos visto que a diferencia de la distribución normal, esta distribución es asimétrica y tiene una cola hacia la derecha. Por lo tanto, aquí tanto los valores como la media, como la moda, como la mediana, ya no van a ser en el mismo lado, sino la media va a estar en otro lado, la moda va a estar aquí, y la mediana, bueno, la mediana y la media y la moda van a estar en el mismo lugar, en el lugar más alto. Mientras que la mediana va a estar en el lado derecho, porque aquí los datos son del 50% a comparación de los otros datos. Entonces, esta es la distribución chi cuadrada. Esta distribución chi cuadrada se puede expresar solamente conociendo los grados de libertad. Si yo conozco los grados de libertad, entonces puedo dibujar fácilmente mi distribución chi cuadrada. Ahora, la pregunta es la siguiente. La clase de ayer nosotros hemos definido este intervalo y lo hemos partido en dos partes, ¿no? Y yo les he indicado que no lo estamos, que estas dos partes, a ver, tenemos un segundito, ya, ya. Pues vamos con el intervalo. En la clase de ayer nosotros hemos definido un intervalo de confianza, hemos dicho que es un intervalo y también hemos dicho que tiene que existir dos extremos, el extremo A y el extremo B. En esos extremos es donde va a girar, se va a encontrar el parámetro poblacional, el extremo A y el extremo B. Y también hemos indicado que nosotros tenemos que encontrar una distancia mínima de ese intervalo. Mediante derivadas podemos demostrar que la distancia mínima, es decir, esta flecha que vaya hasta aquí, va a ser solamente cuando B sea con signo negativo a A. Es decir, si B es Z alfa medios, este valor, el valor de A va a ser su signo negativo, va a ser lo contrario. Si B es 5, el valor de A va a ser menos 5. Si B es 3, el valor de A va a ser menos 3. ¿Por qué? Porque existe una simetría y además mediante derivadas, y bueno, sí, mediante derivadas nosotros podemos encontrar y podemos decir que el mejor intervalo es aquel cuando cuando el valor de B sea igual al valor de A con signo opuesto. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros cuando tenemos una distribución ya asimétrica, como es la de la chi cuadrada? Cuando nosotros tenemos la distribución de chi cuadrada, entonces ya es difícil calcular un valor medio. ¿Por qué? Porque cada distribución chi cuadrada va a tener diferentes valores dependiendo del tamaño de la muestra. Mm, lo vamos a ver, abrir. Otra vez. Vamos a ver la chi cuadrada. mm, con diferentes valores. ¿Ya? Cuadrado. Bien. Entonces, si yo quiero definir un punto A y un punto B, es un poco complicado, porque la chi cuadrada no solamente es bueno, no solamente es esta gráfica, o la que yo tengo aquí, la que yo estoy dibujando. Puede variar a medida que va variando, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, que aumenta los grados de libertad, la chi cuadrada tiende a tener más simetría. Pero si nosotros queremos calcular los valores óptimos para la chi cuadrada, tendríamos que calcular el valor óptimo para cuando es 1, para cuando es 2, para cuando tiene 3, 4, 5, 6, hasta 30 grados de libertad, cosa que se hace un poco más complicada buscar valores óptimos. Por lo tanto, se ha visto por conveniente, que nosotros asumamos al igual
que la distribución normal, cuando tenemos los intervalos de confianza de una distribución normal, nosotros asumamos valores o niveles de significancia iguales. ¿Qué significa el nivel de significancia? Oh, espera un segundito. A ver, al frente. Bien. Perfecto. ¿Qué significa niveles de significancia iguales? Al igual que en el Z, que nosotros hemos puesto un nivel de significancia de alfa medios, este es el área, este es el nivel de significancia. En la distribución chi cuadrada, igual vamos a mantener el término de alfa medios. Igual vamos a mantener ese valor de alfa medios. Eso sí, lo que yo quiero que entiendan esta parte es que no he encontrado una distancia mínima, porque no es práctico buscar la distancia mínima cuando mi gráfica es asimétrica, cuando no es del todo asimétrica. Es complicado hallar esa derivada. Y además, si halláramos esa derivada, tendríamos que buscar las derivadas o las longitudes mínimas para los 30 grados de libertad que tiene la chi cuadrada. ¿Por qué no tomo más grados de libertad? No los tomo porque por el teorema central del límite, la chi cuadrada va a tender a ser una distribución normal. Entonces, el área o el porcentaje o la probabilidad que está aquí, el área verde, es igual a alfa medios. Entonces, ¿cuál sería el área que está aquí? ¿Cuál sería el área que está ahí? También sería alfa medios menos alfa medios. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué me colabora? Ya. Recordemos que para las tablas de la chi cuadrada, una de las características de esta tabla era que a diferencia de una distribución normal o una tabla de distribución normal, un segundito, esto no está, que a diferencia de una tabla de distribución normal que va desde menos infinito hasta un valor, la tabla chi cuadrada es todo lo contrario, va desde infinito hasta un valor chi, hasta aquí. Entonces, aquí yo estoy encontrando la probabilidad de alfa medios. Ahora, si yo estoy dividiéndolo aquí, ¿cuál sería esta otra probabilidad? Yo quiero encontrar la probabilidad de lo que está con rojo. Y esto que está con rojo le voy a llamar A. ¿Cómo calculo la probabilidad de lo que está en rojo con una gráfica de chi cuadrada? ¿Cómo podría calcular? En una distribución normal vamos desde menos infinito hasta aquí. Yo podría decir en una distribución normal que lo único que tengo que calcular es la probabilidad de que X sea menor o igual que A. Eso es sencillo en una distribución normal, porque va desde menos infinito hasta A. Pero el tema de la, pero el tema de la chi cuadrada es un poquito más complicado, no complicado, pero es un poquito más de análisis porque va desde un valor infinito o desde un valor infinito hasta un valor chi, por decirlo así. Entonces, si yo quiero hallar la probabilidad de este valor, yo quiero hallar la probabilidad de chi, lo único que tengo que hacer es la probabilidad de x tiene que ser mayor o igual al valor de chi cuadrado. Esto lo utilizo, esto lo utilizo
el mayor igual para las chis cuadradas, para las tablas de chi cuadrado. Ahora, como les estaba indicando, lo que yo quiero hallar es este valor A. Entonces, quiero hallar esta probabilidad. Por simetría en la distribución normal, yo decía la probabilidad que hay en esta área es igual a la probabilidad que hay en esta área, porque hay simetría. Entonces, por eso yo dividía alfa medios. Pero ahora ya no. Aquí ya no existe esa simetría. Por lo tanto, para hallar la probabilidad del valor de A, lo que yo tendría que hacer es calcular la probabilidad de que X sea mayor a A. ¿Está bien escrito eso? Probabilidad de que X sea mayor que A va a ser esto, lo que esté en amarillo. Porque va a ir desde A, desde el valor A, hasta un valor infinito. No estoy acotando aquí nada. Entonces va a ir esto. Pero yo quiero lo contrario. Por lo tanto, si yo quiero lo contrario, tendría que restar aquí, ¿no? Este valor, como hemos visto cuando hemos aprendido a manejar tablas, es decir, la probabilidad de que X sea mayor a A, más la probabilidad de que X sea menor o igual que A, me va a dar 1. Ahora, lo que yo quiero hallar es la probabilidad de que X sea menor que A. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea menor o igual que A va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea mayor o igual que A. Con la probabilidad de que X sea mayor o igual que A, yo puedo utilizar mis tablas. Puedo encontrar, porque hemos dicho que la chi cuadrada va desde un infinito hasta un valor. Entonces, esto me puede dar la tabla. Y con eso yo puedo hallar la probabilidad de que X sea menor o igual que A. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Lo que yo estoy haciendo con los intervalos de confianza, eh, lo que yo estoy haciendo, luego tenemos estos, con los intervalos de confianza es lo siguiente. Yo estoy poniendo chi cuadrada del tamaño, bueno, los grados de libertad con la probabilidad alfa medios. Es decir, este, es decir, este valor de B, yo lo voy a escribir de la siguiente manera. Aquí yo tengo un A y aquí voy a tener un B. Entonces, el valor de B, ¿cómo lo puedo escribir yo? En el tema de los anteriores ejercicios que nosotros hemos visto, lo hemos definido de esta manera. T alfa medios o Z alfa medios. Aquí, ¿cómo lo podría escribir cuando son chis? Cuando son chis, la manera en la que yo voy a escribir ese valor B va a ser de la siguiente. Voy a escribir lo que es la chi cuadrada, chi cuadrada, tengo que poner los grados de libertad. Hemos visto en las anteriores clases que los grados de libertad no son nada más que el tamaño de la muestra, el n, y le restamos el 1. Y ahora aparte tengo que colocar su probabilidad. En este caso, si la tabla de chi cuadrada va desde un valor infinito hasta un valor que te dé alfa medios, entonces el valor B yo lo voy a definir como alfa medios. Entonces, ese valor B que yo lo estoy definiendo va a ser chi al cuadrado de n menos 1 grados de libertad con la probabilidad de alfa medios. Esto. B va a ser igual a esto. Perfecto. Ahora alguien dirá, entonces, si B es igual a esto, A
va a ser lo mismo, igual alfa medios o menos alfa medios. En estos casos, como les he dicho, esta es una distribución asimétrica. Entonces, la probabilidad de que B, la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que B, es decir, que yo encuentre esta área, es alfa medias. Por eso anoto alfa medias. Aquí ya no busco la probabilidad, como en el capítulo 2. ¿Cuál es la probabilidad de que la varianza muestral esté entre un valor A y un valor B? Es del 95%. Aquí es al revés. Lo que yo no quiero, lo que yo quiero hallar son los extremos. Lo que yo quiero hallar es A, lo que yo quiero hallar es B, siempre y cuando a mí me den la probabilidad. Entonces, esto, por decirlo así, me está indicando con una probabilidad del 5%, es decir, esta área pintada es del 5%, calcule el valor de B. Entonces, como hemos visto que esta distribución es una chi cuadrada y se puede expresar de esta manera, lo único que necesito para calcular este valor de B es simplemente los grados de libertad y alfa medios. Ahora, para calcular esto, lo mismo que B, yo necesito su probabilidad. Su probabilidad no es alfa medios. Entonces, ¿cuál va a ser su probabilidad? Su probabilidad nosotros ya lo hemos visto, ahorita acabamos de verlo, y hemos indicado que va a ser 1 menos alfa medios. Entonces, para el valor de A, yo voy a definir el extremo A como 1 menos alfa medios. El extremo A lo voy a definir como h cuadrada de 1 de n menos 1 grados de libertad de 1 menos alfa medios. Es decir, 1 menos alfa medios es esta región, esta probabilidad. Entonces, esa es la diferencia entre la distribución normal student y la chi cuadrada. En la normal y en la de student, simplemente teníamos los valores de z alfa medios y el otro extremo era menos z alfa medios. Lo mismo en la de student. Yo tenía un valor t alfa medios y en el otro lado un valor de menos t alfa medios por la simetría. Pero aquí ya no existe simetría, entonces tengo que colocar alfa medios y aquí 1 menos alfa medios. No es lo mismo escribir menos alfa medios que 1 menos alfa medios. Entonces, esto me puede ayudar a determinar el intervalo de confianza. Por lo tanto, yo puedo indicar lo siguiente. Por lo tanto, se puede concluir, dos puntos, lo mismo que hemos hecho en la z cuadrada. Se puede concluir que la probabilidad eh, de que la variable A, no, perdón, de que la variable U sea menor o igual que un valor B y a la vez sea mayor o igual que un valor A, va a ser igual a 1 menos alfa. Entonces, yo puedo decir esto, la variable, no es una variable, recuerda, mi U no es, o U es una variable, un cambio de variable, por decirlo así, estamos haciendo. Es lo mismo que el Z, el mismo comportamiento tiene, solo que Z es una distribución normal estandarizada con media 0 y varianza 1. Y U es una variable chi cuadrada. Es una variable chi cuadrada que tiene n-1 grados de libertad. Ahora, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy diciendo que la variable U, esta variable, se encuentra
o que la probabilidad de que esto se encuentre entre B y entre A, es decir, que se encuentre en este intervalo, es decir, me prestaré una flecha aquí. Es decir, que se encuentre la probabilidad de que la variable aleatoria U se encuentre en este intervalo es de 1 menos alfa, lo mismo que hemos visto con la Z, que es el nivel de confianza. Es decir, yo tengo un nivel de confianza de que esta variable U se va a encontrar entre B y entre A. Pero nosotros ya hemos definido a B y ya hemos definido A. Por lo tanto, vamos a sustituir el valor. Es decir, el valor de A hemos dicho que va a ser chi cuadrada de n menos 1 grados de libertad con 1 menos alfa medios. Y B va a ser chi cuadrada de n menos 1 grados de libertad con alfa medios. Entonces, en base a eso, sustituyendo los valores, un segundito, esto me está, sustituyendo los valores, yo voy a poner que la probabilidad de A, en este caso hemos definido como esto, probabilidad en vez de escribir A, yo lo estoy escribiendo de esta manera, como una chi cuadrada con n menos 1 grados de libertad y con 1 menos alfa medios. Y en vez de escribir B, yo lo voy a escribir, de la siguiente manera. Esto. Entonces yo ya tengo la ecuación, bueno, el intervalo de confianza, yo ya tengo de una variable aleatoria U, yo ya tengo de U. Pero lo que me interesa saber, como dice, como dice esta parte, es encontrar la varianza poblacional. Ahora, yo también conozco algo que hemos visto hace rato, que U puede ser escrito de esta manera o puede ser escrita de esta manera. Entonces, para nuestros fines, yo voy a utilizar este valor, ¿ya? Pero recuerden, ustedes pueden utilizar también este valor. ¿En qué casos voy a utilizar este? ¿Y en qué casos voy a utilizar este? Esto voy a utilizar cuando yo tenga cuasi varianza. Y esto voy a utilizar cuando yo tenga varianza muestral. Entonces, como yo ya sé que U es igual a n menos 1 por la cuasi varianza dividido entre la varianza poblacional, lo que yo voy a hacer es simplemente sustituir ese valor de U. Es decir, vamos a poner n menos 1 por la cuasi varianza, ¿sí? Dividido entre sigma entonces ya estoy haciendo los cambios. El A, ya sé qué valor es una chi cuadrada con n menos 1 grados de libertad y esto. El B es esto y el U simplemente lo he sustituido por lo que ya hemos hecho nosotros en el capítulo 2. Entonces ahora, lo que nosotros nos interesa es conocer la varianza poblacional. Si se dan cuenta, aquí yo ya no tengo la media poblacional, que es un alivio, porque si tuviéramos dos variables sería un poco más complicado. Aquí lo único que necesito es despejar la varianza poblacional. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí?
Lo que yo puedo hacer aquí es, si esto está multiplicando, puede pasar a dividir a los tres términos. Al término del lado izquierdo, al central y al del lado derecho. Ahora la pregunta es, nosotros hemos visto que cuando utilizamos desigualdades, es un poquito complicado dividir y multiplicar. Tenemos que ser muy cuidadosos. Es decir, si yo tengo que 2 es menor que 3 y lo divido todo entre menos 1, 2 dividido entre menos 1 menor que 3 dividido entre menos 1, todo va a variar, ¿verdad? Es decir, 2 dividido entre menos 1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 2. Menos 2 menor a 3 dividido entre menos 1. Menos 2 es menor que menos 3. ¿Quién me colabora en eso? ¿Es cierto eso? ¿Esta desigualdad? No, ingeniero. No, ingeniero. No, Inge. Entonces, como no es cierta esa desigualdad, esto ocurre cuando yo multiplico o divido un número negativo. Ahora la pregunta es, si yo voy a dividir esta expresión, la expresión de arriba, ¿va a variar la desigualdad o no va a variar la desigualdad? ¿Y por qué no variaría? No, ingeniero, porque la población siempre va a ser positiva y menos uno va a seguir siendo positivo y la cuasivarianza está al cuadrado y es positivo. Muy bien. Briana, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Como dice Briana, entonces no tengo miedo de dividir toda esta expresión, toda esta inecuación por este factor. ¿Por qué no tengo miedo? Porque este valor siempre va a ser positivo. El tamaño de la muestra siempre tiene que ser mayor a 1 y va a ser positivo esto. Y este valor, al ser una varianza o cuasivarianza, una de las características de las varianzas o cuasivarianzas es que siempre van a ser positivas. Por lo tanto, yo voy a dividir todo eso y voy a tener el siguiente valor. Es decir, estoy dividiendo entre 1, perdón, esto estoy dividiendo entre n-1 por la cuasivarianza y esto también tengo que dividirlo, ¿no? Dividido entre, ya, y lo mismo aquí. Dividido entre, ya, yo tengo esta expresión. Entonces, esta expresión puede ayudarme a calcular un intervalo de confianza. ¿Se puede utilizar esta expresión? Se puede, pero el inconveniente es que luego hay que despejar esta varianza poblacional. Por lo tanto, ¿qué les parece si yo lo invierto todo? Es decir, todos tanto el lado izquierdo como el centro y el lado derecho, todo lo voy a elevar al menos 1. ¿Se puede hacer eso? ¿Va a variar los signos o no va a variar los signos? ¿Qué dice? Nos vamos a dar un ejemplo. Digamos, yo tengo que 2 es menor que 3. Esto es correcto. Ahora, yo quiero ver qué es lo que va a pasar si yo multiplico o elevo al menos 1 los dos términos. Es decir, si yo elevo a menos 1, voy a tener que es un medio menor igual a un tercio. ¿Eso es correcto? ¿Se cumple esto? ¿Está bien decir que un medio es menor que un tercio? No, Inge. No, ingeniero. No, ingeniero. No, ¿verdad? Entonces, como es incorrecto, cuando yo elevo al menos 1 una inecuación o una desigualdad, el signo siempre tiene que cambiar. Recién se va a cumplir esto, cuando yo elevo a menos 1. Entonces, como yo voy a elevar al menos 1 esta inecuación, nosotros tenemos que recordar que el signo va a cambiar. Bien, entonces elevaré al menos 1, es decir, voy a tener n menos 1 por s al cuadrado, estoy invirtiendo porque lo estoy multiplicando por menos 1, dividido entre lo que tengo aquí. Y esto es lo que me sale.
Lo mismo en el otro lado. En el otro lado voy a tener el numerador de -1 y en la parte de abajo voy a tener y aquí obviamente como igual estoy elevando todo en -1, voy a tener, no, más alfa, sigma. Voy a tener la siguiente expresión. Es decir, yo ya estoy hallando mi intervalo de confianza, ¿verdad? Pero ¿qué hemos dicho con los signos? Los signos van a variar. Es decir, si esto era menor o igual, esto va a ser mayor o igual. Si esto era mayor o igual, va a ser menor o igual. Eso es lo que yo tengo. Si se dan cuenta, a diferencia de la media poblacional, estoy haciendo variar lo que es la desigualdad. Entonces vamos a reorganizarlo, es decir, vamos a ponerlo. Organizarlo significa que si A es mayor que B, entonces B es menor que A. Por decirlo así, lo único que lo estoy poniendo o lo único que voy a hacer aquí es pasar este término. Bueno, esto me dice que sigma al cuadrado es menor que esta parte. Entonces, yo lo quiero reorganizar para que se vea más entendible. Yo quiero ponerlo así, el signo, con signos menor igual que y luego un signo mayor igual que. Ahora, sigma al cuadrado, ¿a qué es menor igual que? Según esto, sigma al cuadrado es menor igual que esta expresión. Entonces, esta expresión que estaba en el lado izquierdo, que era A, se va al lado derecho. Y ahora aquí lo mismo. Sigma al cuadrado es mayor que esta expresión. Entonces, esta expresión se va a ir al lado izquierdo. Noten que aquí está variando todo, ¿no? Noten que aquí en la gráfica nosotros hemos definido a este valor, el lado inferior, por decirlo así, como 1 menos alfa medios, un chi cuadrado de 1 menos alfa medios. En cambio, el lado B lo hemos definido como alfa medios. Sin embargo, cuando nosotros hemos hecho las operaciones algebraicas, las operaciones algebraicas, el alfa medio se ha ido a la izquierda, mientras que el 1 menos alfa medio se ha ido a la derecha. Eso tienen que tener en consideración. Ahora, algunos dirán, pero no tiene mucho sentido. Este valor siempre va a ser mayor, o este valor va a ser menor que este. Si la probabilidad está cambiando, si estamos cambiando esto, eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque nuestra tabla de distribución de la chi cuadrada, a medida que el valor es menor a 0, que es menor, a medida que el valor es menor que 0, la probabilidad va a aumentar, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si está aumentando, este valor es más grande. Este valor siempre va a ser, perdón, este valor va a ser más pequeño, mientras que este valor va a ser más grande. Como este valor es más pequeño y está dividiendo al mismo término, tiene -1 por s al cuadrado, como es más pequeño, aquí va a haber un valor mucho más alto, mientras que en el otro lado va a haber un valor más pequeño. Un minuto, por favor, deme. Ya, regresamos entonces. Bueno, con eso nosotros ya hemos calculado el intervalo de confianza para la varianza poblacional. No sé si tienen alguna duda.
¿Se ha entendido o tienen alguna duda con respecto al cálculo del intervalo de confianza? Entonces esto lo vamos a pasar a nuestro pizarrón. Vamos a anotar aquí, reemplazando valores. Tenemos reemplazando valores, tenemos haciendo operaciones, vamos a despejar la varianza poblacional. Eso del alfa medio, si uno menos uno medio, se va a entender mucho mejor cuando hagamos los ejercicios. Ahí van a darse cuenta por qué están variando el límite superior y el límite inferior. Es decir, por qué A se ha vuelto B y B se ha vuelto A. ¿En qué se basa eso? Bien, haciendo operaciones vamos a despejar la varianza poblacional. Esto es aquí. Ya. Esto. Esto. Bien. Entonces, si nosotros queremos hallar la varianza poblacional, simplemente, o el intervalo de confianza de la varianza poblacional, simplemente tenemos que utilizar esta fórmula. Recuerden, pero esta fórmula es para la varianza o la cuasivarianza. Esta fórmula es para la cuasivarianza. Ahora, haremos también para la varianza muestral para que no existan más dudas. ¿Ya? Entonces, es el mismo despeje. Es absolutamente lo mismo. Se invierten los valores. eh, se, se calculan esos valores con la única diferencia de que para la la varianza muestral, aquí ya no multiplico por n menos 1. Aquí multiplico por n de s al cuadrado. Entonces, este n o este n menos 1 desaparece. Y en vez de utilizar el S que define la cuasivarianza, voy a utilizar ese S mayúscula en imprenta que define a la varianza poblacional. Como pueden ver, lo único que estamos haciendo aquí es variar el valor o cambiar el n-1 por un n, nada más, y sustituir el S carta, por decirlo así, por el S imprenta que denota a la varianza muestral. N por S. N por S menos 1. Ahora la pregunta del millón. ¿El grado de libertad de esta chi cuadrada también lo vuelvo N o no lo vuelvo N? No, tendría que mantenerse en n-1, porque es grado de libertad. porque es grado de libertad. Muy bien. La chi cuadrada, n-1, es el grado de libertad, lo que nosotros hemos visto en el capítulo 2, y no tiene nada que ver con que utilicemos cuasivarianza o varianza muestral. ¿Cuál era tu nombre, Marco Antonio? Sí. Ya. Luna Cuello. Entonces, si yo quiero utilizar la varianza muestral, utilizo simplemente esto. Esto igual lo pasaremos. 1, 2, 3.
Aquí lo anotaremos. Para la varianza. Entonces, esta fórmula la voy a utilizar para la cuasivarianza, mientras que esta otra fórmula la voy a utilizar para la varianza muestral. Nos tiene que dar siempre el mismo resultado. Ahora ya depende de ustedes o depende mismo del mismo enunciado si nos da los valores de la cuasivarianza o nos da los valores de la varianza muestral. Pero cualquiera de estos nos tiene que arrojar el mismo intervalo de confianza. Bien, ese sería el tema de lo que es la distribución, bueno, o lo que es el intervalo de confianza para lo que es una distribución o para lo que es la varianza poblacional. Ahora vamos a hacer lo que es cuando nosotros tenemos una proporción. Los casos más comunes hemos encontrado ya de una media poblacional. Hemos encontrado fuera de la media poblacional, hemos encontrado el valor o el intervalo de confianza para una varianza poblacional. Ahora vamos a encontrar para lo que es una proporción. Para la proporción poblacional. En el tema de la proporción poblacional, como hemos visto en el capítulo 2, no es nada más y nada menos que lo mismo que una distribución o que una media muestral. Así que básicamente nosotros vamos a utilizar lo mismo, es decir, hemos visto que en la proporción, esto me copiaré. Ya, hemos visto que la proporción, es decir, el valor de P, también va a seguir una distribución normal con una media sub P y un sigma P. Eso es lo que nosotros hemos identificado. Y como sigue una distribución normal, yo puedo utilizar este estadígrafo Z, que simplemente es P, o en este caso, bueno, sí, P, el promedio, menos el P de la población, dividido entre el sigma de P, de lo que es sigma promedio, de la proporción promedio. Y todo esto se va a distribuir o va a ser una distribución normal. Ahora. Ahora la pregunta es, ¿cuánto era la varianza de una distribución o de una proporción? ¿Cuánto nos daba el valor? ¿Cuánto era la varianza? A ver, revisen los apuntes. Para el tema de proporciones. P por Q, ingeniero. P por Q, ya esa es la varianza, en este caso va a ser la desviación. P por Q, lo que tú has dicho, dividido entre N. A ver. Esto lo vamos a revisar. Entonces, lo que nosotros queremos hallar es la proporción poblacional. Así que hacemos el mismo desglose que nosotros hemos hecho con la media muestral. Básicamente es lo mismo. Solo que en vez de poner X promedio, yo tengo proporción promedio o proporción muestral, menos la proporción poblacional. Así que voy a despejar y simplemente estoy intercambiando lo que es el X promedio por el P.
y lo que es sigma raíz de n por PQ sobre raíz de n. Y así podemos llegar al valor de P, la proporción poblacional, donde podemos definir su intervalo de confianza de la siguiente manera. Ya. La podemos definir. No, espera un segundito. Esto me falta. Esto debería ser una proporción muestral. Más o menos. Ya. Entonces, como pueden ver, lo único que estoy sustituyendo, en vez de escribir media poblacional, estoy poniendo la proporción poblacional. En vez de escribir la media muestral, estoy poniendo la proporción muestral. Y en vez de escribir sigma de la media muestral, estoy poniendo el sigma de la proporción. Esto nosotros igual lo hemos visto en el capítulo 2, a que cuánto vale la varianza de una proporción. Entonces, para el tema de proporciones, los valores o los datos, bueno, o las condiciones y los casos van a ser iguales que el tema de la media poblacional. Aquí creo que no hay mucho que explicar. Obviamente podemos explicar, podemos hacer lo que hemos visto, el caso 1, que las varianzas o que la varianza sea conocida. Podemos desarrollarlo, pero si lo vamos a desarrollar, vamos a perder tiempo porque como les dije, es lo único que hay que cambiar es en vez de X promedio, hay que ponerle la P promedio y el mismo ejercicio, bueno, la misma demostración va a ser más que todo pérdida de tiempo. Ese sería para el tema de una proporción, ¿ya? Bien, entonces hasta aquí estaríamos viendo lo que son las distribuciones o intervalos de confianza para lo que es la media poblacional, la varianza poblacional y para lo que son el tema de proporciones. Ahora, esto que nosotros también tenemos que ver, y es un tema o es una parte muy importante de este capítulo, es el calcular el cálculo del tamaño de la muestra. Vamos a hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Una de las características que yo les he indicado con respecto al tamaño de la muestra es que a medida que el tamaño de la muestra es grande, el error, la diferencia, va a ser más pequeña. Mientras sea más grande, es más pequeña. Pero ahora, uno de los problemas es qué tan grande tiene que ser el tamaño de la muestra. Recuerden que nosotros aquí tenemos, se puede decir, dos complicaciones. Uno, que mi muestra sea grande para que yo tenga un mayor grado de exactitud. Y otro, que mi muestra sea pequeña para que yo no tenga muchos costos en el tema de la muestra y no tenga que estar encuestando o estar sacando una muestra a varias personas. Entonces la pregunta es, ¿qué tan grande tiene que ser la muestra? Para eso nosotros hemos visto algo interesante. Nosotros hemos indicado que lo que es la media muestral, lo que es la media muestral, menos la media poblacional, a esta diferencia yo le voy a llamar error. Esta es la diferencia del error. X promedio menos la media, ese es el error. Ahora la pregunta es, ¿qué tamaño quieres tener tu error? Esto es lo que nosotros nos vamos a definir como, bueno, si hacen estudios de mercado o en cualquier caso que nosotros hagamos inferencia estadística, no nos van a indicar el error, o en algunos casos sí nos van a indicar el error, por lo menos
una diferencia de 10 con respecto a la media poblacional. Entonces vamos a tener este error. Ahora, también como nosotros hemos definido, ¿se acuerdan que cuando nosotros hemos hecho el intervalo de confianza para lo que es la media muestral, ¿sí? Nosotros teníamos esto, esta expresión. Esta expresión la voy a copiar y vamos a analizar qué es lo que nos indica esta expresión en base al error. Bien. Esta expresión que nosotros hemos hallado es básicamente, ¿dónde está esto? Básicamente se escribe así. Que el error, que el margen de error que existe entre la media y la media poblacional está comprendido por este término y por este término. Está comprendido por esos términos. Entonces, si ustedes se recuerdan la parte de desigualdades, esa desigualdad puede ser escrita de otra manera. Esta desigualdad puede ser escrita como valores absolutos, es decir, X promedio menos mu, todo en valor absoluto, va a ser menor o igual a esto. Recuerden que ahorita estoy analizando el intervalo. Mejor lo sacaremos afuera el intervalo para que no existan no, no, mejor lo pondremos como demás. Recuerden que esto o esta probabilidad la puede expresar de esta manera. Por propiedades del valor absoluto, este valor absoluto o esta expresión o esta inecuación se transforma de la siguiente manera. Entonces yo tengo que la probabilidad de x menos mu es esto. Pero también hemos dicho que este valor lo vamos a definir como un error. Entonces, el error, si se dan cuenta, está en función a z alfa medios, la desviación muestral o la desviación poblacional. Aquí le voy a poner sigma. Ya. Mejor lo haremos con sigma para no confundirnos. Ya. Entonces, la probabilidad de que el error sea menor a esta expresión va a ser todo esto. Ahora, para calcular esa probabilidad vamos a encontrar el máximo y el mínimo. Bueno, en este caso, para calcular ese máximo o ese mínimo que nosotros queremos hallar, es decir, que el error sea mínimo y que el tamaño de la muestra sea mínimo, esto lo vamos a igualar a la expresión, es decir, el error va a estar igualado a esta parte. Entonces, lo único que me falta es encontrar el valor de n. Por lo tanto, yo puedo despejar el valor de n de esa ecuación, es decir, error le voy a llamar la letra E y voy a despejar el valor de n. Si está dividiendo, va a pasar a multiplicar en el otro lado. Por raíz de bien. Entonces, el E, si está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Y todo lo vamos a elevar al cuadrado para tener el valor o el tamaño de la muestra óptimo. Todo elevado al cuadrado.
promedio con la varianza y lo mismo con el error. Entonces, mi tamaño de muestra óptimo está dando por esta expresión. Z alfa medios al cuadrado por sigma al cuadrado dividido entre el error al cuadrado. Alfa medios es bueno, alfa hemos indicado que está relacionado con el nivel de confianza que existe. Es decir, si yo quiero tener un nivel de confianza del 95%, yo ya tengo este valor de Z que lo puedo encontrar en tablas. Esto, ahora, la pregunta es, en la mayoría de los casos yo no tengo el sigma. Por lo tanto, yo puedo utilizar uno de sus estimadores. Uno de sus estimadores es la varianza muestral o en el otro caso es la cuasivarianza, dependiendo, ¿no? Si el tamaño de la muestra te sale, si el tamaño de la muestra te sale mayor que 30, entonces puedes utilizar esto. Lo que yo les recomiendo es que nosotros, bueno, que generalmente se haga este tamaño de la muestra con la varianza muestral, porque en ningún caso en la vida real nunca te van a dar la varianza poblacional, pero tú puedes calcular con la varianza muestral. Una vez que calculas este resultado, si este resultado te sale mayor que 30, entonces está bien que has utilizado la varianza muestral. Ahora, si con este resultado el valor te sale menor que 30, entonces tienes que utilizar la cuasivarianza. En este caso ya no utilizarías ese S, tendrías que utilizar este otro S. Ahora, como ya estamos utilizando, como sabemos que es menor que 30, entonces yo ya no tengo que utilizar el estadígrafo Z. Yo tengo que utilizar la T de student. Y la T de student, como hemos indicado, está con los grados de libertad. N-1 y alfa medios. Entonces, este tamaño de la muestra es cuando tu muestra es menor que 30. Utilizas la T de student. Esto es lo que he visto bueno, en las exposiciones que ustedes han hecho en los grupos. Está bien, han deducido el tamaño de N. Bueno, la mayoría de los grupos ha utilizado ya, han deducido el tamaño de la muestra. Yo les he dicho, todavía no toquen mucho el tamaño de la muestra. Dame un segundito de esto. Ya, Z alfa medios. Este es sigma. Ya. Entonces, lo que la mayoría de los grupos ha hecho ha sido calcular el tamaño de la muestra. Y todos han convergido en que el tamaño de la muestra es esta forma. Z alfa medios al cuadrado por sigma al cuadrado dividido entre el error al cuadrado. El error es cuánta de distancia quieres tener entre el valor promedio y el parámetro que estoy buscando. Recuerden que el error es simplemente esto. Esto ustedes se dan o en algunos casos les van a indicar. Yo creo que tengo un error por lo menos de unos 10 o de unos 20. O en algunos casos te van a decir que el error va a estar en función del sigma. Te van a decir, yo creo que tengo un error del 10%. Cuando dicen 10% se refiere a que es el 10% del sigma. Los sigmas con sigma se van a ir y van a poder calcular el tamaño de la muestra. Esos valores son los que utilizan cuando el tamaño de la muestra es 30. ¿Por qué generalmente en todos los libros que ustedes van a ver, en la mayoría, bueno, en todos, raros son los libros que utilizan esto? ¿Por qué en todos los libros utilizan esta fórmula, utilizan al Z? ¿Por qué? Porque por experiencia propia, las encuestas o el tamaño de las encuestas que nosotros hagan o que ustedes hagan, siempre va a ser mayor que 30. Entonces, ellos están imaginando de que les va a salir mayor que 30, por lo tanto, les indica que utilicen esta fórmula. Ahora, como les he dicho, la varianza poblacional nunca van a tener. Ustedes van a utilizar en vez de eso un estimador, que es la varianza muestral. Pero, si tuvieran la varianza poblacional, mucho mejor. Utilizan con total certeza este valor. Ahora, en el caso de que no tuvieran la varianza poblacional y el tamaño
si ustedes calculan el tamaño de la muestra y les sale que es una muestra de 15, entonces tienen que volver a sacar una muestra mucho más exacta. ¿Cómo van a sacar esa muestra más exacta? En vez de utilizar Z alfa medios, van a utilizar Tn-1 alfa medios. En vez de utilizar la varianza muestral, van a utilizar aquí la cuasivarianza. Y el error van a tener lo mismo. Entonces, estas dos son las formas de calcular el tamaño de la muestra, tanto esta como esta. Pero esta es la más utilizada. Si ven en los ejercicios, calculen el tamaño de la muestra, utilicen esta fórmula. Pero cuando ustedes salgan y vean que no es del todo exacta esto, cuando la experiencia les enseñe que no era tan cierto este valor, siempre traten de utilizar este valor, la T de estudiante. Bien, entonces esto lo pasaremos a nuestro pizarrón para que sus compañeros lo puedan ver. ¿Hasta aquí tienen dudas? Ya. Entonces ya han definido el error, ya saben a qué es el error. Ya saben en qué se basa el error. Ya. Entonces ese sería el cálculo del tamaño de la muestra. Ahora vamos a pasar a calcular los intervalos de confianza para diferencias de las medias en todos los diferentes casos, ¿ya? Pero nos daremos unos 10 minutitos de descanso, ¿les parece? Ahorita es menos 20, unos 10 minutitos. A 7:50 vamos a regresar. Luego vamos a pasar con los ejercicios.